Bienvenidos y bienvenidas. Ya vemos 6, estamos muy bien. Creo que vamos a estar completitas y completitos por lo que estoy viendo. Sí, ya vamos 6. Muy puntuales. Gracias por su paciencia y que podamos empezar. Más bien, terminar hoy la clase que tenemos pendiente desde hace 2 semanas, pero nunca me imaginé que un cierre de semestre de año fuera como esto. Y no me lo imaginé porque estamos a distancia, pero aún así había mucho que hacer. Pero ya hoy vamos a terminar con lo del año, y para lo cual procederé a ampliar la pantalla. Si esto se deja, por supuesto. Muy bien, entonces vamos a seguir con el tema de la Edad Media. Ya verán el por qué, ya se los iré explicando en el camino. Me da la sensación que tendremos una clase más corta, porque no voy a empezar todavía con el tema de las órdenes medicantes, que merece una dedicación aparte, solo una clase, y quería hacer como este pequeño balance final. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy? Bien. Entonces hoy tenemos historia del cristianismo y vamos a tratar otros elementos del paradigma Edad Media, por lo cual vamos a tener toda la clase va a ir en torno a el libro de Kuhn, que casi como empezamos. Ahora pasamos a terminar con el mismo libro, con Hans Kuhn. Buenas noches, Alejandro, y buenas noches, Emilia. Bienvenida, bienvenido. Aquí lo que estamos viendo es un cuadro que hace referencia a la peste negra, que va a ser una de las pandemias más mortíferas de la humanidad y que va a marcar, como lo he recalcado muchísimas veces, el carácter, la visión que vamos a tener de la humanidad y de nuestro entorno. Don Pablo, muy buenas noches. Yo les he recalcado que a partir de los estragos de la peste negra, sus distintas oleadas, hizo que la sociedad se volviera más festiva, y en el cristianismo se marcó muchísimo. Todavía tenemos, digamos, la posibilidad de disfrutar precisamente de esas fiestas, aunque ahora estamos llegando a un mundo donde ya no les gustan las fiestas. Quisieran pues un ambiente triste, algo bucólico y totalmente ajeno a cualquier alegría y manifestación externa. ¿Dónde se prueba esto? ¿O cuáles son las consecuencias de esta mentalidad? En la constante depresión que se aprecia colectivamente en las redes, ese deseo de suicidio y hasta ese abogar porque se les permita morir. Es como consecuencias precisamente de todo este ambiente en el cual estamos inmersas e inmersos, de creer que al momento que rechazamos lo festivo, estamos siendo bastante de avanzada, cuando no, estamos retrocediendo como seres humanos. Dicho esto, también quiero comentarles que estamos escuchando en el fondo música gregoriana, por supuesto, coros gregorianos, del coro de Santo Domingo de Silos, con temas del Adviento. Es un disco que tengo de tema de ambiente, de Adviento, y ahora que estamos en el Adviento, pues considero propicio tenerlo como sonido de fondo, y porque también estamos hablando de la Edad Media, entonces así ambientamos todo, tanto visual como auditivo. Bien. Hay uno de los factores que más llama la atención del cristianismo católico, a diferencia del ortodoxo y del anglicano,
que es el tema de los sacerdotes, que en la actualidad está haciendo aguas por todos lados. Y el asunto aquí es que los primeros apóstoles y los primeros clérigos, es decir, las personas que se van a dedicar a las funciones eclesiásticas, van a ser hombres casados. No había un rechazo al matrimonio, pero va a haber un momento en el cual, primero, se va a impedir que se casen para evitar la división de los bienes patrimoniales, que empiezan a ser ya parte del conjunto patrimonial de la iglesia. Y al haber una familia, habrán hijos y por tanto habrá que legar esas propiedades. Por otro lado, se buscaba hacer más rígida la disciplina debido a una serie de cosas que habían sucedido y que se veía como que no permitía un desarrollo más espiritual. Y también porque así se lograba una mayor fidelidad a la institución al no tener que dividir, digamos, sus quereres y sus pareceres, sino solo estar centrados en actividad eclesiástica. Esto solo ocurre en el cristianismo occidental, en el oriental no. En Oriente, las iglesias ortodoxos autocéfalas tienen un sacerdocio que no exige el celibato y solo exige el celibato a los monjes en los monasterios. Aunque Jung insiste en esto, deja de lado que en las iglesias orientales solo pueden ocupar los cargos de obispos o de patriarcas los monjes. ¿Por qué? Porque son célibes. Permítame un segundo. Pero digamos ya, con esta pequeña introducción, vamos a empezar. Que uno dice que romanización significa clericalización. Este punto es muy interesante porque en la actualidad hay un intento de romper con esa mentalidad clerical, pero es imposible porque tenemos prácticamente 1000 años de esta práctica y no puede desaparecer en un proceso acelerado como el actual Papa lo quiere hacer. Y además tiene un gran defecto, que no está involucrando al conjunto de la iglesia, sino lo está dejando en manos de un pequeño comité que obviamente fueron formados en esa mentalidad clerical. Ese movimiento tiene que surgir de las masas, no de la base. Pero obviamente, si se deja esos procesos en manos de las masas, entonces se rompe toda la estructura que ya vimos cómo se formó en las clases anteriores. Por tanto, no es fácil y no va a ser producto de la disposición de un papa. Muy bien. Bajo la influencia de los monjes Humberto e Hildebrando, Roma, en una especie de panmonarquismo, exigió a la totalidad del clero obediencia incondicional, rechazo del matrimonio y vida en común. Vamos a ver, creo que aquí hay una pregunta. ¿Los sacerdotes anglicanos sí se pueden casar? Nos pregunta Alejandro. Sí, y de hecho, con Benedicto XVI, bueno, la Iglesia anglicana ha llevado unos caminos un tanto escabrosos. Cuando la Iglesia anglicana aprobó la ordenación de mujeres como obispas, entonces hubo comunidades anglicanas que se pasaron al catolicismo. Para ello, Benedicto XVI creó una estructura propia de los anglicanos y los sacerdotes, porque se fueron parroquias enteras con todos sus sacerdotes, podían seguir siendo casados. Y de hecho existe un código de derecho solo para ellos. Entonces, por eso es que
Entonces, digamos, va a pasar ese fenómeno. Y lo mismo sucede con las iglesias ortodoxas unidas a Roma. Ahí los clérigos también son casados. Insisto, solo en el cristianismo de rito romano es donde se les exige a los sacerdotes que no se casen, el celibato. Las decisiones del Sínodo Lateranense de 1059 referentes a la prohibición del matrimonio de sacerdotes fueron más observadas en Francia, cuna de la reforma conventual. Cuando nos referimos a la cuando nos referimos al movimiento conventual, se refiere a Cluny y Cister, que ya los estudiamos, ¿se acordarán? ¿Verdad? Osvaldo nos dice, actualmente aún es indispensable ser casado por ambas leyes civil y religioso para optar a cargos o servicios en la iglesia y sus diferentes movimientos es mal visto. Sí, no lo está. Sí, por supuesto, los laicos, por ejemplo, o se es soltero o se es casado a la hora de ser padrino de un niño o de una niña. Ahora, los bautizos se le proporciona a los niños, se les administra a los niños sin que los padres forzosamente tengan que estar casados por la iglesia. ¿Ya? Eso sí no. Pero los padrinos sí. Si están casados, tienen que ser por la iglesia, a ellos se les pide el acta de matrimonio. ¿Verdad? Es que miren, Roma puede ser muy criticada, por supuesto, pero hay una situación. Si ustedes se casan por la iglesia en Guatemala y después se van a otro país y dicen, bueno, aquí como no me conocen, me caso otra vez por la iglesia, no hay tales, porque hay un archivo y entonces las diócesis consultan. Me vino esta petición de matrimonio, por eso son las amonestaciones matrimoniales, porque en ese tiempo averiguan si no están casados en otro lugar. No es lo mismo en el caso de las iglesias evangélicas. Tengo un primo que se casó aquí con una señora en una iglesia evangélica y se casó en otra denominación evangélica en Venezuela. Y ahí, ¿cómo van a averiguar? Porque no hay un centralismo. En cambio, en la Iglesia Católica Romana, sí. O sea, no puede haber. O, por ejemplo, ustedes llegan y dicen, no, si yo estoy bautizado. Y resulta que no. Y sale, no, no está bautizado. ¿Ya? ¿Cómo lo van a averiguar? Porque le van a pedir su identificación. Entonces, en la identificación sale donde nacieron. Y entonces se busca la diócesis donde supuestamente tuvieron que haber sido. ¿De acuerdo? Entonces dicen, mire, fíjese que usted no aparece aquí. Ah, es que a mí me bautizaron en, qué sé yo, en Cuernavaca, porque mis papás vivían en esa época. Ah, entonces vamos a consultar a Cuernavaca y ahí les aparece el dato. Bueno, en todo caso, los obispos lombardos, se refiere al norte de Italia, salvo el obispo de Brescia, al que sus sacerdotes golpearon casi hasta matarlo, no dieron a conocer la prohibición del matrimonio de los sacerdotes. Pero este aferrarse el clero al legítimo matrimonio llevó a un nuevo levantamiento de los patarinos contra los clérigos. Era un grupo de laicos que se oponían a que sus clérigos estuvieran casados. Y este grupo van a estar instigados por el Papa. ¿Ya? Se produjeron batidas repugnantes, nos dice que de esposas de sacerdotes en las casas de los clérigos, las iban a sacar. O sea, era una cosa así un poco violenta que va a suceder con este movimiento. Mayor, aunque en Italia, fue la irritación por la prohibición del matrimonio en Alemania, donde solo 3 obispos, los de Salzburgo, Würzburg y Passau, se atrevieron a dar a conocer los decretos romanos. En el fondo tienen una imagen de Passau con su catedral. Uno de ellos, el último, al que el clero llegó casi a linchar, fue expulsado el día de Navidad. Imagínense qué día escogieron para sacarlo. Precisamente los pertenecientes al clero bajo fueron los más afectados por la condena y protestaron a millares. Solo en la diócesis de Constanza, 3.600 clérigos en un sínodo contra las nuevas leyes y la instigación de los cristianos seglares contra sus dirigentes espirituales. Ahora,
el clero alemán siempre va a ser rebelde hasta la actualidad. Va a aducir en una solicitud los siguientes puntos que me parecen muy interesantes. Uno, si el Papa no conoce el dicho del Señor, el que pueda con eso, que lo haga. Está en Mateo 19:12. Dos, que el Papa obliga por la fuerza a hombres a vivir como ángeles, que quiere impedir el curso de la naturaleza, eso no hace más que favorecer la fornicación. Estamos en el siglo XI. Y miren, estas cosas ya habían aparecido y estamos 10 siglos después con la misma situación. 3. Ante la disyuntiva, es preferible abandonar el ministerio sacerdotal en vez del matrimonio. Se quiere optar por el matrimonio y que el Papa se procure ángeles para el servicio eclesiástico. O sea, hubo una confrontación muy, muy fuerte. Pero tenemos que recordar que aquí Iglesia y Estado van unidas, porque junto con este movimiento que estamos viendo, cuando se implanta el celibato, que no viene desde los tiempos de Jesucristo. Se argumenta que como Juan fue célibe, entonces Jesús dijo que ese era el camino. No dijo nada. Miren, hay muchas cosas que se le atribuyen a Jesús que no las dijo. No dijo nada contra la homosexualidad, no dijo nada contra las borracheras, no dijo nada contra miles de cosas que ahora se les ocurre que dijo. ¿Verdad? El mensaje de Jesucristo fue muy claro en cuanto a lo que pedía. ¿Verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Punto. Y si ustedes analizan así en una parte, digamos, no tanto como creyentes, sino analíticamente los textos del Evangelio, los 4 Evangelios, verán que toda la acción que está descrita del personaje central de esa narrativa gira en torno a lo que les acabo de decir. Ahí es donde está el centro. Como bien lo apunta Kuhn, a lo largo de estos bimilenarios del cristianismo se ha perdido la esencia. Pero hay movimientos que lo vuelven a recobrar. Bien, sigamos. También aquí fue el nuevo Gregorio VII que tomó la decisión definitiva a aprobar en su primer sínodo cuaresmal de 1074 las intenciones de los patarinos y confirmar las decisiones de 1059. Todos los sacerdotes casados, calificados de concubinos, para que no aceptaran función sacerdotal alguna de estos. ¿Ya? Eso era nuevo. ¿Por qué? Porque va a ser un boicot del clero por parte de los laicos promovido por el Papa mismo. El movimiento, por tanto, de la instauración del celibato parte de los laicos. Igualmente, si se quiere quitar, tienen que ser los laicos quienes lo tienen que hacer. Ya ven, el Papa lo había intentado, pero los laicos son los que van a asumir esa consigna y son los que lograrán pues que se imponga obligatorio el celibato y de la misma manera ahora así tendría que ser, pero obviamente que no va. Declaró que la recepción de las órdenes superiores a partir del subdiaconado constituía un impedimento dirimente del matrimonio, lo que significa que el matrimonio de sacerdote válido, pero jurídicamente válido, es ahora inválido de raíz. Hay un punto que les quiero aclarar. En actualidad, sí, con las reformas del Vaticano II, sí pueden existir diáconos casados, pero no sacerdotes. ¿Qué hace un diácono? Bueno, el diácono lee las lecturas. Ahora los ministros extraordinarios de la comunión le quitaron ese papel, pero ellos eran los que se encargaban de leer las lecturas, de preparar el altar para el momento de la consagración y auxiliar a los sacerdotes. Ahora ya no, son los ministros y las ministras que vemos ahí en los altares, un conglomerado de gente tocando todo y por lo menos a mí me pone nervioso.
cuando miro gentíos ahí metidos en el altar y que el cura prácticamente ya no quisieran que dijera nada y que hiciera nada, pues ahí sí yo creo que ya se pasaron 5 pueblos. Pero digamos, eso puede hacer un diácono. El diácono puede bautizar como ustedes. Ustedes pueden bautizar, ya se los expliqué un día. El diácono puede casar, ustedes también. Bueno, si son católicos, por supuesto. Ustedes también. ¿Por qué? Porque el sacramento del matrimonio, el ministro que administra el sacramento son los cónyuges. Entonces ustedes dirán, ¿y entonces por qué vamos a la iglesia? El sacerdote es el testigo que toma públicamente los votos matrimoniales que ustedes hacen al casarse. Pero quienes están administrando el sacramento en ese momento son los cónyuges, la novia y el novio, que al hacerlo público se están comprometiendo ante Dios a seguir los dictámenes de un matrimonio religioso. Por tanto, ustedes podrían ser, por ejemplo, o sea, resulta que viene una hecatombe y los pocos sobrevivientes y algunos días nosotros queremos casar, que éramos católicos antes, pero ya se murieron todos. Entonces, ¿sabes qué? Hazte tu juramento delante de mí, según tus ritos, y es válido. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes de la película Corazón Valiente? Cuando William Wallace se casa con su novia de infancia. Ahí va un fraile. Y él es el testigo. Y lo hacen en el campo. Porque era así. Y es curioso porque cuando ustedes ven la serie Roma, por ejemplo, cuando Pulo se casa con la esclava que liberó, lo hace en el campo. Y esa es como la tradición romana que también está influida entonces o influye en este sacramento del matrimonio. Porque vuelvo a recalcar, quienes se administran el sacramento son los cónyuges, no es el cura. El cura va a bendecir ese matrimonio, que puede ser bendecido otro día, por poner un caso. ¿De acuerdo? Bueno. Todas las esposas de sacerdotes son consideradas como concubinas y los hijos de sacerdotes son requisados como esclavos no libres para la fortuna de la iglesia. A partir de ese instante, pues, existe una ley general de celibato obligatorio, que, sin embargo, en la práctica es observada de manera solo parcial, incluso en Roma, hasta el tiempo de la Reforma. Y esto es muy cierto. ¿Dónde es donde se consolida ya el celibato de los eclesiásticos? Con el Concilio de Trento. Si no, no nos explicamos aún Alejandro VI, ¿ya? Con su pareja Vanozza, con sus hijos, Lucrecia, César, ¿cómo se llama el otro? César, Jofré es el más pequeño. Y hay uno entre medio de ellos. Vamos a ver si lo puedo encontrar ahí. Ahora se me olvidó el nombre del de en medio. A la vez pasada se me olvidó el nombre de la esposa. Vamos a ver si lo encontramos. Hijo de Alejandro VI. Y todos sabían que eran los hijos del Papa. Ya, o sea, no estaban escondidos. Y se mataban por emparentar con él por medio de los matrimonios. Juan. Entonces es, en su orden de aparecimiento, César, Lucrecia, Juan, ¿verdad? Y Jofré, que van a ser sus 4 hijos reconocidos. Sí, exactamente, Alejandro. Por eso fue, para no repartirlo. Ese, como les había comentado hace unos minutos, fue uno de los motivos por los cuales no se hizo o se implantó. La medieval ley del celibato, típicamente católico romana, hoy de nuevo muy discutida, contribuyó más que ninguna otra cosa a que el clero, la jerarquía, la clerecía, el estado sacerdotal sea destacado del pueblo. Entendido por tal a los laicos y puesto por encima de él. En efecto, el estado del celibato es considerado ahora sin discusión como moralmente más perfecto
que el estado del matrimonio. Al principio el matrimonio era lo más importante. Después, cuando se empieza a establecer el celibato, se les equipara y ahora dentro de ese orden se considera que es mayor el orden sacerdotal que el sacramento del matrimonio. Si la clericalización alcanza ahora tales proporciones que clero e iglesia llegan a ser considerados como idénticos, lenguaje que se ha conservado en parte hasta nuestros días, ¿ya? En la actualidad, pues todavía tiene muchísimo peso esto. Cada vez, pues hay como más voces que quieren reformarlo, pero no es como tan fácil, ¿ya? Siempre va a estar eso así. Siempre va a estar eso, digamos, presente en la mentalidad de los sacerdotes. Y de la iglesia, porque la iglesia católica es clerical, depende de los clérigos en todo. Esto significa para las relaciones de poder. ¿Qué va a significar entonces para esas relaciones de poder? Los laicos dejan de tener importancia en la iglesia, a la que pertenecían hasta entonces clero y laicos. Antes de esto, en la mayoría de las diócesis, los laicos eran los que votaban por el obispo. A partir de aquí empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque se está centralizando el poder en Roma, y entonces poco a poco van a ser el Papa quien escoge a los obispos, y más adelante veremos cómo van a legar este derecho, pero no en los laicos, sino en los reyes. En el caso que nos compete directamente será con el Real Patronato para las iglesias en América. Las iglesias en América, los obispos eran consagrados, eran ordenados por el Papa, pero eran puestos por los reyes. Como en el resto del territorio español. Es que aquí viene otro punto, por eso es que es un error que se los he repetido hasta la saciedad de llamarle a esto colonias. Esto era un territorio, primero de la corona de Castilla y después de la corona de España. Y por eso es que veremos, así como en España, los reyes son quienes deciden quién va a ser el obispo, lo mismo pasa aquí, porque es un territorio de la corona. ¿Ya? No es colonia, pero bueno, como aquí les gusta que les sigamos diciendo colonia, pues sigámosle diciendo colonia. Pero no eran colonias. Eran territorios que se incorporaron a la corona. Por eso es que cuando vemos los documentos de la Capitanía General de Guatemala, se dice Capitanía General del Reino de Guatemala, porque era un reino dentro de la corona, primero de Castilla y después de España. ¿De acuerdo? Si no, no se entiende el contenido de la Constitución de 1812, donde se aclara muy bien cuál es el territorio español y se dice en la península, y se nombran ahí los territorios: Aragón, Castilla, Navarra, Cataluña, Valencia, todo, señorío de Molinita. En la América septentrional, Virreinato de Nueva España, Capitanía General de Guatemala, Capitanía General de Cuba, todo. América Meridional, los virreinatos de La Plata, Perú y Nueva Granada, las capitanías generales de Chile, Charcas, todo lo demás. Y en las Indias Orientales, Filipinas e islas adyacentes. Eso es un territorio lo que están abarcando, ¿ya? Y en ningún momento de la Constitución dice dejan de ser colonias y ahora son territorios. No. ¿Ya? Por eso es tan importante estudiar la historia y no dejarse llevar por lo que suele ser más bonito, porque ahora no sé qué, y tal. ¿Verdad? Bueno, que les quede eso ahí para que lo piensen en sus vacaciones, que ya vamos a empezar. Y todo esto se entiende dentro de este contexto que estamos analizando de la historia del cristianismo. Es que solo estamos viendo la historia del catolicismo, sí, porque es la que conocemos, es la que convivimos, es la que nos toca estar viendo su acción cuando analizamos nuestra historia, cuando vamos a hacer trabajo de campo, cuando vemos estos grandes conflictos entre catolicismo y evangélicos. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en Bulgaria, yo me hubiera centrado en explicar el catolicismo o el cristianismo ortodoxo, porque es lo nuestro y lo vemos y estamos ahí. Me explico el por qué. Obviamente que de vez en cuando les hago una referencia al Oriente para que sepan cuáles son las diferencias.
Bueno, ahora bien, el clero consta en la Alta Edad Media de dos poderosas ramas, el clero secular y el clero regular. El clero secular son los sacerdotes que no son monjes, y el clero regular son sacerdotes que son monjes, ¿de acuerdo? Y es el tiempo de Inocencio III cuando la importancia del clero regular aumentará de manera decisiva. En Occidente, los monjes son ahora de forma creciente sacerdotes, patres, y solo hay hermanos laicos, fratres, para servicios menores. En Oriente, los monjes son patres, porque son quienes van a ocupar los cargos en las eparquías, que así se llama en Oriente. Las diócesis se llaman eparquías o patriarcados, como el gran patriarcado de Moscú, el patriarcado de Kiev, el patriarcado de Sofía, el patriarcado de Atenas, el patriarcado de Constantinopla. Todos ellos son monjes, para pues que tampoco. Lo que sí es una cosa interesante en Oriente es que como los clérigos están casados, viven dentro de sus comunidades y entonces sí están más cerca de la gente y en ese sentido estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque los matrimonios no son perfectos y obviamente que por muy cura que sea tendrá sus problemas matrimoniales, entonces se pueden entender mejor. Bien, es precisamente Inocencio III el que domestica con inteligencia en el plano eclesial el movimiento en favor de la pobreza y aprueba aquellas órdenes novedosas en las que el seguimiento del Jesús pobre constituye la idea directriz. Las órdenes mendicantes de los franciscanos y dominicos, como veremos con mayor detalle el otro año, ya no nos va a dar tiempo ahora. Aquí quiero llamar la atención en algo. Va a haber un momento en el cual se va a creer que la pobreza es un castigo divino. A partir de aquí la pobreza empieza a adquirir esa dimensión de virtud que todavía sigue presente en la mentalidad católica hasta en la actualidad. No así en la mentalidad evangélica, donde se considera que la pobreza es un signo de no ser predestinado. Esa idea la va a meter Calvino y va a quedar ahí fija, digamos, dentro de eso. El otro año vamos a hablar de la reforma y entonces ahí vamos a poder introducirnos más en estos elementos sociológicos que determinan las distintas formas de entender la sociedad, las virtudes, el pecado, la praxis religiosa en ambas denominaciones, tanto la católica como la evangélica. También respecto a la clericalización se pone de manifiesto una nítida diferencia entre el paradigma veteroeclesial bizantino y el medieval católico romano. En las iglesias orientales el clero, salvo los obispos, permanece casado y por eso aparece como mucho más cercano al pueblo, lo que les decía, más insertado en el dramado social. De hecho, pueden ser electos, pueden ser diputados, votan, bueno, todos los curas católicos votan, pero pueden ser electos. En el caso de los curas católicos no pueden ocupar cargos públicos por elección. Eso es una gran diferencia. Por ejemplo, en el Parlamento de Grecia, en Atenas, hay clérigos como diputados. Aquí eso es impensable. Pero el clero célibe de Occidente aparece sobre todo por su celibato como separado por completo del pueblo cristiano. Un estado social dominante, propio, situado por encima del estado laical y subordinado del todo al Papa, que ahora es apoyado por primera vez por una tropa auxiliar célibe móvil que sabe replicar omnipresente y con una organización central, las órdenes mendicantes, que son los franciscanos y los dominicos. Todo esto está haciendo una preparación para dentro de 4 siglos después con el Concilio de Trento, prácticamente. Eso es lo que nos está llevando esto. La militancia del papado se pondría cada vez más de manifiesto en los años siguientes. Desde la última fase de la lucha mortal con los emperadores Hohenstaufen, pasando por el Renacimiento italiano y la Contrarreforma, hasta el ocaso del Estado eclesiástico con su papá rey en la cúspide. Y esto va a suceder cuando se dé la unificación italiana en 1870 y se concluya el proceso
con los pactos lateranenses. Ahí está el Palacio de Letrán en el fondo. Más bien esta es la Basílica de Letrán. En 1929, con la creación del Estado del Vaticano. O sea, para que vean todos los años que ha pasado esto. Y lo reciente que es que el Vaticano sea un Estado. De 1870 a 1929 pasó sin ningún poder territorial. ¿Ya? Ahora sí lo tiene. El Estado del Vaticano lo comprende el Monte Vaticano, ¿verdad? Que es donde están los palacios apostólicos, la Basílica de San Pedro con su respectiva plaza, y las basílicas mayores de San Juan de Letrán, que es la que ustedes ven, que este es territorio del Vaticano, no es Italia, la Basílica de San Pablo Extramuros, que es territorio del Vaticano, y la Basílica de Santa María la Mayor. ¿Ya? Entonces, son las únicas basílicas que tienen el título de mayor. Todas las demás se le denomina basílicas menores. En Guatemala son Santo Domingo y Esquipulas. Entonces, se desaparece y vamos a ver que hasta el Concilio Vaticano II en Roma gustaban de hablar de la iglesia como una acies ordinata, de un frente en orden de batalla contra todo posible enemigo real o imaginario. Por supuesto, todo bajo el mando supremo del Summus Pontifex, que exige obediencia incondicional, y esto no lo han perdido los papas. El papa actual, que todo el mundo piensa que tiene mucha apertura, para mí es el más autoritario de todos los que yo he conocido. ¡Ay, Juan Pablo II! No, fíjense que Juan Pablo II no llegó a esos extremos de autoritarismo que estamos viendo en Francisco. Claro, para eso uno tiene que leer entre líneas, darse cuenta que hay ciertos gestos que nos demuestran que el autoritarismo de este señor es mayor que el de Juan Pablo II, por supuesto muchísimo mayor que Benedicto XVI. ¿Ya? Y el que tal vez tuvo mayor apertura fue Juan XXIII, que lo intentó, pero lamentablemente su pontificado fue muy corto, 5 años. Entonces, Juan XXIII no pudo terminar el Concilio Vaticano II, sino lo tuvo que terminar Pablo VI, que va a ser de todos el menos autoritario, de todos los que he mencionado. Entonces sería Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, que solo vivió 31 días y que todo el mundo ya ha hecho hasta películas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Francisco. De todos estos que he mencionado, el menos autoritario, diría yo, es Pablo VI. Opinable lo que acabo de decir. ¿Ya? Ustedes pueden tener otra visión y decirme, no, Francisco, de acuerdo, ¿ya? Pero yo sí, no, ¿por qué? Porque el Papa actual ha demostrado su autoritarismo por medio de imponer y no consultar. Vamos a tener unas grandes consultas en tiempos de Juan Pablo II, consultas durante Benedicto XVI, consultas que uno iba a la iglesia y le decía, bueno, llene la hoja que están consultando, y entonces uno podía poner ahí su opinión, y nada, al grano. Ya me lo había dicho una amiga, pero bueno, eso es otro tema. Si uno echa una mirada panorámica a la evolución de la Edad Media, con la intención de hacer un balance, no puede menos de preguntarse, ¿podía ser amenazado en serio este sistema clerical centralista asegurado en todos sus aspectos por el derecho, la política y las fuerzas militares? Pero si se mira con detalle, se ve que toda esta evolución está ligada a ganancias, pero también a pérdidas considerables. Precisamente en el sistema pontificio se hace visible una dialéctica de la historia demostrable de forma ilustrativa. Porque, ¿cuál es para el papado el balance positivo de la confrontación, tanto bélica como publicística, de los papas? En el último lugar, incluso Gregorio IX, sobrino de Inocencio III, e Inocencio IV, con el inteligente emperador Staufer Federico II. ¿Se acuerdan que vimos en un momento dado que los papas necesitan del poder del emperador para poder tener una protección? ¿Se acuerdan? Y lo vimos y que lo bautizaron y tal. Bueno, cuando los papas se dan cuenta que tienen la suficiente fuerza, deciden desligarse del imperio. Antes teníamos que el imperio era la autoridad
civil, la autoridad terrenal, que estaba sobre encima de la iglesia porque la protegía. En este momento estamos viendo el cambio de rumbo. Va a ser la iglesia la que va a estar sobre el imperio y todas las demás autoridades civiles. Es aquí donde se da ese quiebre. El papado va a vencer de forma clara a los emperadores Staufen o Hohenstaufen. Conradino, que no había cumplido aún 16 años de edad, nieto de Federico II y último Staufer, es derrotado por el aliado del Papa, Carlos de Anjou. Va a ser decapitado como traidor, pobrecito Conradino, y con eso terminan los Hohenstaufen. Ahí se acabaron. ¿Verdad? Y va a suplicarle al Papa y no, mátenlo. Ya. La investidura por laicos ha sido definitivamente abolida y el papado con su sistema jurídico se convierte en la institución central de Europa. ¿Ya? Lo que decía antes. De hecho, el sistema imperial alemán va a establecer un colegio elector, los príncipes electores, donde la mayoría son 7, y de la composición de los 7 electores, la mayoría son clérigos. ¿Y a quién le van a obedecer? Al Papa. El sistema imperial alemán es descartado como poder determinante de la historia. El imperio en Italia y en Alemania se disuelve en toda una serie de territorios independientes. A partir de la derrota de Conradino, Alemania se va a dividir en principados, mangrevados, abadías, y esto va a perdurar hasta 1870, cuando Bismarck logra la unificación alemana al derrotar a Francia en la guerra franco-prusiana. Italia lo va a lograr también entre 1870 y 71, cuando por fin logran tomar Roma y se da la unificación italiana. ¿Ya? Pero miren desde cuándo vino la disolución de esos dos reinos en una serie de principados y tal. ¿Por qué? Porque Italia, el centro de Italia, va a pasar a conformar lo que se denominan los estados pontificios. Y Nápoles va a pasar de mano en mano, de la iglesia, de Francia, de Castilla, de Francia, de la iglesia. Ese va a ser su recorrido. No, de Aragón, perdón, no es Castilla la que domina Nápoles, sino es Aragón. Dentro de la iglesia latina, el papado se impone del todo como la institución de soberanía absoluta, a la par legislativa, ejecutiva y judicial, con su sistema de dominación centralista frente al episcopado y a las estructuras sinodales de la iglesia antigua. Anteriormente, la organización eclesiástica se parecía mucho a la organización de las iglesias ortodoxas. El Papa era uno entre sus iguales obispos. ¿Ya? Y habían sínodos. Y los sínodos decidían cosas. Pero desde los concilios como el de Constancia y de Florencia, cuando el papado empieza a adquirir fuerza, los sinodistas van a ser derrotados y entonces se impone el Papa. ¿Siguen habiendo sínodos? Sí. Pero si ustedes ven, todos los sínodos todavía en la actualidad los preside el Papa y se celebran en Roma, bajo la vista del Papa. ¿Quiénes preparan? La curia, que son los que toman la decisión de los temas que se van a observar. El Papa prueba el instrumento, se manda a los obispos y ya todos tienen que saber qué es lo que van a decir. ¿Ya? Hubo un intento de romper con este esquema que va a ser con el CELAM, ¿ya? La Confederación de Conferencias Episcopales de la América Latina, el CELAM, que se va a celebrar en 1968, creo, en Medellín, Colombia, cuando llega Pablo VI y prácticamente los obispos americanos dicen, bueno, nosotros lo que queremos es esto, y el otro lo aprueba. Pero se va a romper cuando Juan Pablo II llegue a Puebla en 1978 y va a decir, bueno, el CELAM de Medellín se hizo esto, a partir de ahora regresamos al orden antiguo y hasta hoy. Por eso ven, es bueno saber la historia para no dejarnos engañar por palabras floridas, como lo que nos está diciendo el actual Papa, o películas como de Netflix que lo ponen así como muy buena gente.
el marco del paradigma católico romano se ha hecho posible una autonomía de la Iglesia frente al Estado y una independencia del ámbito frente a los restantes ámbitos de la vida, que en modo alguno era concebible en el paradigma sinfonía ortodoxo romana oriental, desde Bizancio hasta Moscú. Un requisito previo para el futuro proceso de secularización de la política, del derecho, de la economía y de la cultura, que tuvo su origen no sin motivo en la parte septentrional de la Europa occidental. Y esto es precisamente lo que Lutero va a roturar, la ruptura de ese poder omnímodo del Papa sobre las autoridades civiles. Claro, va a ser su primer intento, porque el proceso va a seguir y que va a llegar a desembocar hasta la Revolución Francesa. Pero siempre va a estar, digamos, ese intento de ruptura. Y por esta forma en que el Papa interviene en Alemania, disuelve el imperio, es por el cual Alemania quedará supeditada directamente al Papa. Y es una de las protestas que Lutero hace en las 95 tesis. La gente se queda en lo que es que ven, es que la gente podía comprar el cielo, y ahí se nota la ignorancia. No. Lo que se compraban, las bulas, que eran las que se compraban para la fábrica de San Pedro, es decir, la construcción de la Basílica de San Pedro, eran las bulas de vamos a ver si lo puedo explicar así sin los términos eclesiásticos comunes, las bulas de mitigar, reducir los años en el purgatorio. O sea, ¿qué iban a pasar en el purgatorio? Sí, pero si el purgatorio iba a ser de 2000 años, pues con la bula podían reducir lo que sé yo, unos 500 años, pongamos de caso. Pero no quería decir que ustedes ya podían hacer lo que les daba la gana y después iban a ir al cielo porque habían comprado la bula. No, eso no. Eso ni siquiera a los más perversamente en Roma que les daban dinero se les ocurrió. ¿Ya? El tema del purgatorio que va a surgir en la Edad Media, pues era como lo que más podían manejar, pero donde era el cielo y el infierno, ahí sí ya no. Ahí ya sabían que estaban entrando en un terreno muy difícil, sobre todo teológicamente hablando. Muy bien. Pero frente a estas ganancias hay también pérdidas considerables, aprietos tanto internos como externos. Las cruzadas va a ser una de estas pérdidas. A medida que pasaba el tiempo, se evidencian progresivamente como un fiasco. El rey de Francia, Luis IX, es derrotado y capturado en Egipto en la Sexta Cruzada, y en la séptima y última cruzada de 1270 muere de peste con todo un ejército ante Túnez. El Islam queda como la gran potencia antagónica del cristianismo a partir de 1270. Por tanto, esto es una pérdida, por supuesto. Tan así que las antiguas sedes, que ahora están en manos de los musulmanes, se les denominan sedes in partibus infidelium. Ya no se usa esa denominación a partir de Vaticano II para acá. Pero quiere decir sedes en territorios de infieles. Ahora ya no se dice así. No, solo se dice sedes in partibus. Ya se sabe. El papado, que actúa de forma juridicista, monárquica y absoluta o absolutista, termina por perder la Iglesia de Oriente. En 1054, esto también fue otro de los motivos por los cuales se va. ¿Por qué? Porque esta Iglesia de Oriente es de constitución conciliar, es decir, se juntan, hablan, son colegiales, son muy sacramentales, y van a excomulgarse los patriarcas y lo del Papa, y va a crearse el Imperio Latino y una serie de circunstancias. Con esto termina, por tanto, la Alta Edad Media y hace perfil a la Baja Edad Media, porque van a surgir la burguesía, se abren los caminos, empieza el comercio, son unas nuevas realidades, las ciudades empiezan a cobrar fuerza y por tanto a esa nueva situación es la que se va a habituar el catolicismo romano y que va a consolidar todavía su poder. Mediante la destrucción del Imperio Universal alemán, el papado socavó al mismo tiempo la propia posición de un papado universal romano. De ese modo alienta la formación de estados nacionales modernos, lo que explicaba con Lutero. Lutero tiene, no todo es malo, digamos, lo vamos a decir así.
Lutero va a hacer dos cosas muy importantes. Primero, va a hablar de la nación alemana. Y segundo, va a dotar al alemán de una gramática. Fijado por completo en Alemania, casi no molestó al reino de Inglaterra ni al de Francia en la consolidación de su poder. Pero el papado se hace así cada vez más dependiente de Francia, el país de los cristianísimos reyes teocráticos. Porque según la leyenda de Clodoveo, utilizada ahora de forma propagandística, son ungidos con óleo directamente bajado del cielo. Imagínense. Y de hecho, va a haber una aureola que va a encerrar a la dinastía Capeto. Y se les va a considerar que tienen poderes curativos y de hacer milagros. Por eso cuando los reyes de Francia son decapitados durante la revolución, es que eso era lo que había que hacer, solo así podían romper con eso. Claro, es macabro, sí, pero si no lo hubieran hecho, era un símbolo, eso fue un símbolo profundo de decir, ni vienen del cielo, ni son santos, ni fueron consagrados por Dios directamente, son humanos. ¿Ya? Francia, que se convierte con frecuencia creciente en el país anfitrión de los papas en diferentes dificultades políticas, pero también, sin ser perceptibles al principio, en la amenaza para el papado, como lo demostró Napoleón cuando se lleva Clemente VII o XVII, no me acuerdo el número que tiene, como rehén, ¿verdad? Lo tiene en París y lo obliga a que lo corone. ¿Ya? Estamos en el siglo XIX y todavía Francia tiene esa influencia. En la actualidad, la iglesia francesa tiene mucha influencia junto con la alemana sobre la iglesia en Roma. ¿Ya? Aparte que la iglesia alemana es muy rica y la iglesia francesa es muy influyente. Para que vean, pues, como todas estas construcciones propias de la Edad Media todavía siguen vigentes y tienen sus consecuencias. Y con esto terminamos. Les deseo un feliz descanso. Quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho en conectarse durante 23 noches, por tanto hemos estado 23 semanas en este curso. Espero que el otro año podamos seguir. Vamos a abrir para una nueva promoción, a ver si logramos que más personas se sumen. Tal vez por las temáticas ya les va a interesar más. Obviamente que quienes se incorporen el otro año, si así lo desean, van a tener que ver las clases que ya están en mi canal de YouTube. Y para terminar bonito, me gustaría, si es posible, que nos pudiéramos tomar una foto, si ustedes lo permiten, y que pudiésemos abrir nuestras cámaras.